Muy buenos días, hermanos, el Señor los bendiga. Es una bendición poder estar aquí delante de ustedes compartiendo un devocional más a través de la palabra del Señor. Y bueno, me siento animado, contento de poder en este día más que el Señor nos ha dado, de poder compartir un devocional más a través de la palabra del Señor. Quiero que piensen, por favor, una vez más el día de hoy en Hechos, en el libro de Lucas capítulo 2, en el versículo 25 al 27, en estas palabras que el escritor Lucas describe a Simeón, hablándonos de un hombre llamado Simeón, que vivía lleno del Espíritu Santo. Y ese es el título para este devocional, un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Y mire lo que dice en Lucas 2, 25 al 27. Dice, y aquí que había un hombre en Jerusalén llamado Simeón, y este hombre justo y pío esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo era sobre él. Dice, y había recibido respuesta del Espíritu Santo, que no habría muerte antes que viese al Cristo del Señor. Y vino por el Espíritu al templo, dice, y cuando metieron al niño Jesús sus padres al templo, para hacer por él conforme a la costumbre de la ley, entonces él tomó en sus brazos y bendijo a Dios y dijo, era un hombre lleno del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice este devocional en Cristo Jesús. Amén. Hemos dicho el día de hoy, hermanos, que pensando en el devocional anterior, que al ser lleno el cristiano del Espíritu Santo de Dios, un creyente puede ser un cristiano excepcional. Obviamente, el cristiano que quiere vivir bajo el control del Espíritu Santo de Dios va a tener que tomar en cuenta esas verdades que mencionaba en el devocional pasado, de ser obediente, de ser lleno de la palabra de Dios y de ser guiado por la palabra de Dios. Simeón por eso fue un hombre excepcional. No era su manera particular como persona que lo hizo excepcional, fue la llenura del Espíritu Santo de Dios. Como creyentes nos convertimos en personas excepcionales cuando vivimos bajo el poder y la influencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Por eso fue un hombre justo y piadoso, porque vivía lleno del Espíritu Santo de Dios. Por eso esperaba en la consolación de Israel, porque era lleno del Espíritu Santo de Dios. Gozó de la bendición de tener en sus brazos al Salvador nacido, siendo presentado en el templo 40 días después de nacido, porque en cortos pasajes como el que acabamos de ver el día de hoy, sus virtudes dependían de que vivía bajo el control y la influencia del Espíritu de Dios sobre su vida. Por eso creo, hermanos, que una de las cosas que provocó y que hizo que él fuera al templo fue porque vivía en el Espíritu de Dios. Mire, en el versículo 27 dice que vino por el Espíritu al templo. Se nos dice en el versículo 25 que el Espíritu Santo era sobre él. Y se nos dice en el versículo 26 que había recibido respuesta del Espíritu Santo de que vería al Salvador nacido antes de que viera la muerte del Señor, de él viendo al Señor nacido. Y por eso creo, hermanos, que este hombre no pudo ser ni justo ni piadoso sin que el Espíritu Santo de Dios estuviera sobre él. Lo que produce frutos espirituales en nosotros es el control del Espíritu de Dios en nuestras vidas. No pudo ser justo, como dije, ni piadoso, si no hubiera sabido que necesitaba con urgencia la llenura del Espíritu de Dios sobre su vida. Y creo que una de las, como dije en el devocional pasado, doctrinas que más son mal interpretadas y más temidas por muchos creyentes que conocemos la palabra de Dios cuando hablamos del Espíritu de Dios, es porque no entendemos que el Espíritu Santo produce frutos. Y obviamente sabemos lo que dice Gálatas 5 cuando dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Pablo dice templanza. Dice que contra tales cosas no hay ley. Muéstrame un cristiano que viva bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios. Y le voy a decir a usted, querido hermano, que verá en su vida tiempos sobrenaturales cuando se vive bajo el poder y la influencia del Espíritu de Dios sobre su vida. Por eso cuando hablamos los devocionales pasados, donde tocaba la vida de Zacarías, y donde tomé varios devocionales para hablar, y obviamente si usted tiene dudas de la llenura del Espíritu Santo de Dios, le recomiendo estos devocionales pasados, pero bien vale pensar
desde la perspectiva de Lucas, cómo constantemente a través de todo el Evangelio usted va a encontrar que Zacarías era un hombre lleno del Espíritu Santo, María fue una mujer llena del Espíritu Santo, que Simeón fue un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios, y que cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio terrenal, lo hizo siendo lleno del Espíritu Santo de Dios en su vida. Yo creo que la vida cristiana, hermanos, que se vive en la carne es una vida de fracaso, de ruina y de tragedia espiritual, porque no se vive bajo el control y el poder del Espíritu Santo de Dios. Y por eso creo que cuando pensamos en la vida de Simeón, básicamente al ser lleno del Espíritu Santo de Dios, significa vivir bajo el control, la guía y la influencia del Espíritu Santo de Dios en la vida de nosotros. Recuerde lo que yo decía de Hechos 5:32, cuando dice que le he dado el Espíritu Santo a los que le obedecen. Ningún cristiano que vive en rebeldía a los mandatos del Señor va a ser capaz de ser un cristiano lleno del Espíritu de Dios sobre su vida. Cuando un creyente es lleno del Espíritu Santo de Dios, es sensible a la palabra de Dios. Y ser lleno del Espíritu Santo de Dios, como dije en el devocional pasado, ¿verdad? Que Pablo dice en Colosenses 3:16 que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y una persona llena del Espíritu Santo de Dios será aquel que puede discernir a través de su palabra la voluntad del Señor en su vida. No se nos habla de experiencias extrasensoriales, ni de desmayos, ni risa santa. No se nos habla de personas, con el debido respeto a quienes escuchan este devocional, personas tirándose al piso, causando un shock completo sobre la vida de la persona. No hay esa manifestación en los evangelios ni en la Biblia entera de personas que pudieran tener esas manifestaciones. Antes, por el contrario, cuando vemos que el Señor Jesús tuvo encuentro con personas dominadas por Satanás, era cuando eran literalmente tiradas al suelo y actuando con un descontrol total. El Espíritu Santo de Dios, cuando lo llena uno, lo controla y lo vuelve dominado bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Ustedes han de recordar, el pasaje de Marcos capítulo 5, de ese caso del endemoniado gadareno que vivía entre los sepulcros, nadie le podía controlar. Y la Biblia nos dice que todos tenían temor de ellos porque nadie se atrevía a pasar por ese camino. Pero la palabra de Dios nos dice ahí que cuando el Señor liberó a ese hombre que estaba bajo la influencia de Satanás y salieron esos legiones de la vida del endemoniado gadareno, dice la Biblia que cuando llegaron los pobladores de Gadara y encontraron al que había sido endemoniado sentado y en su juicio cabal, dice la Biblia que tuvieron temor y le pidieron a Jesús que se fuera de sus contornos. Pero lo vemos ahora bajo el dominio y el control del Espíritu Santo de Dios. La Biblia nos dice que el apóstol Pablo dijo cuando le escribió a Timoteo que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Cuando nos habla en 2 Timoteo capítulo 1 de las características de vivir bajo el poder y el control del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Yo creo que el creyente debe de avivar ese espíritu. Por eso Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que despiertes el don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Y luego le dijo esto, porque Dios no nos ha dado el espíritu de temor, sino el de fortaleza, de amor y templanza. El cristiano que vive bajo la llenura del Espíritu de Dios es un cristiano templado, que vive bajo la razón del Espíritu de Dios, controlándole y dirigiéndose. Por eso creo que mientras encontramos tantos que hablamos de la llenura del Espíritu Santo, yo le podría decir que no hablemos tanto de llenarse del Espíritu, sino de practicar el vivir bajo el poder y el control del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Nuestra manera de hablar va a cambiar, nuestra manera de vivir va a cambiar, nuestra manera de conducirse va a cambiar, porque es vital para una vida controlada por su Espíritu Santo de Dios. Mire, déjeme decirle brevemente algo que sucedió con la vida de Simeón cuando el Espíritu Santo de Dios lo estuvo guiando. Dice la Biblia que aquí en Lucas capítulo 2, en el versículo 25 se nos dice, hermanos, que el Espíritu Santo era sobre él. Obviamente entendemos
que esto era porque el Espíritu Santo no habitaba en el creyente todavía. El Señor Jesucristo no había muerto ni resucitado. Y por eso cuando el Señor se fue, el Espíritu Santo vino y habitó en nosotros por la fe. Como dice Efesios capítulo 3, versículo 17, cuando dice, para que habitó Cristo por la fe en nuestros corazones. Ahora el Espíritu Santo ya no está sobre nosotros, sino que está en nosotros y debería de controlarnos en toda la manera en la cual nosotros nos encontramos viviendo. Pero al vivir el Espíritu Santo de Dios o teniendo control sobre él, la Biblia dice que recibió respuesta del Espíritu Santo, que no vería más muerte antes que viese al Cristo del Señor. Yo escucho a muchos cristianos en estos periodos de pandemia llenos de dudas, de incertidumbre, de temores, de inquietudes en sus vidas como cristianos. Y es porque no tienen respuesta de parte del Señor a todas sus interrogantes o preguntas de parte del Señor en sus vidas. Y es porque si fuéramos controlados, guiados, llenos y obedeciendo la palabra de Dios, como decía en el devocional pasado, veríamos respuestas de parte del Señor a través de su palabra, tanta incertidumbre. El Señor tiene respuesta para cada cosa. El asunto es vivir bajo el poder del Espíritu de Dios en nuestra vida. Y por eso dice en el versículo 27 que vino por el Espíritu al templo. Creo, hermanos, que cuando un creyente vive dominado o controlado por el Espíritu Santo de Dios, hermanos, la vida espiritual del creyente va a cambiar. Creo, hermanos, que en ese momento en el cual Simeón respondió a la insistencia del Espíritu de Dios de ir al templo, fue cuando tuvo la dicha, el privilegio de tener un encuentro con el Salvador que tenía 40 días de nacido. Sin duda, cuando uno vive bajo el Espíritu Santo de Dios y su guía, me acerco más a Él, no me alejo más de Él. Me acerco más a Él en mi vida y por eso creo que el creyente está llamado a vivir como creyente bajo la llenura del Espíritu Santo de Dios, porque es cuando comenzamos a actuar en consecuencia a lo que aprendimos de su palabra en nuestras vidas como creyentes. Por eso a veces uno tiene que hacer una pausa en la vida cristiana y meditar cuánto el Señor controla de nuestras vidas como cristianos. Cuánto me ha llenado con su palabra, cuánto me ha llenado con su Espíritu Santo de Dios, qué cosas me han movido a hacer en mi andar espiritual, cambiando, transformando, modificando nuestra estructura espiritual que nos lleve a vivir bajo el poder del Espíritu de Dios. En Hechos 1:8 no debemos de olvidar que se nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y mire el propósito de la llenura del Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y nota lo que dice, hasta lo último de la tierra. Al vivir bajo el poder y el control del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, creo que vamos a tener nosotros como cristianos la capacidad de poder impactar a una sociedad hambrienta, de ver a cristianos que viven bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Estudie usted el libro de los Hechos, que se conocen como los Hechos de los Apóstoles, y podrá usted darse cuenta que en realidad no fueron los Hechos de los Apóstoles. Se podría haber dicho y se puede decir con toda claridad que fueron los Hechos del Espíritu Santo a través de apóstoles que fueron sensibles al control y la influencia del Espíritu de Dios sobre sus vidas. Por eso cuando Simeón tuvo en sus manos la dicha y el privilegio de ver al Señor ya yendo a ese tiempo de la purificación de María, encontramos que fue por la dicha de que pudo ser sensible a la voz del Espíritu Santo de Dios. Que no nos privemos nosotros en este día de invitar al Espíritu Santo de Dios a que nos controle, nos domine, nos dirija a vivir en nuestros hogares, en la crianza de nuestros hijos, en nuestra vida diaria, en nuestros empleos, a vivir bajo el poder y la influencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Yo le invito en el nombre de Cristo, en este devocional más, y quiero concluir esta parte de estos devocionales
que comencé el día de ayer, vivir bajo el poder y la influencia del Espíritu Santo de Dios en su vida. Que el Señor le ayude, querido hermano, porque esa es la mayor necesidad del cristiano en la actualidad. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice tu palabra. Gracias por estos devocionales, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos, y que pasen un precioso día.